Buenos días y bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy vamos a hablar de un tema importante en la política que en México está cobrando relevancia: la izquierda. Vamos a platicar de por qué no es una buena opción, incluyendo el cómo promueve el odio disfrazado de derechos y cómo afecta el comercio y los empleos. Voy a incluir algunos ejemplos históricos como la hambruna en China y el caso de Cuba. Recuerda, la política es realmente sencilla y hay opiniones diferentes sobre qué hacer, pero el cómo no debería estar ni siquiera a discusión, porque es bastante obvio. Imagina la política como una línea recta. En un lado está la derecha, que suele apoyar menos gobierno, más libertad individual y mercados libres. En el otro lado está la izquierda, que quiere más intervención del gobierno para lograr una igualdad ficticia y una justicia social. La izquierda busca una sola cosa: eliminar la propiedad privada y que el Estado controle todo. Claro, a través de los políticos, que son los que se terminan enriqueciendo a costa del sudor de la gente sometida a leyes hechas a modo. En términos simples, la izquierda proclama que el mundo es injusto porque hay ricos que tienen mucho poder y dinero, mientras que la mayoría no. Para arreglarlo, ellos proponen ideas como impuestos altos a los ricos, programas sociales gratuitos como los de salud y educación, derechos para las minorías y regulaciones fuertes a las empresas, actividades que terminan desincentivando el emprendimiento y los empleos. Además, aunque nos hablan de derechos y de justicia, en la práctica lo que realmente hacen es fomentar divisiones y el odio entre grupos. Dividen a la sociedad entre opresores y oprimidos. Los ricos son los malos, los pobres los buenos. Los hombres son opresores y las mujeres son oprimidas. Grupos étnicos mayoritarios contra minorías. A eso se le llama política de identidad o la lucha de clases. Así la conocen. Por ejemplo, en discursos de izquierda se promueven derechos como la igualdad de género o la igualdad racial, lo cual puede sonarte muy bonito. Sin embargo, lo hacen acusando a todo un grupo de ser privilegiado solo por tener ciertas condiciones o lo que sea. Y eso crea resentimiento. En lugar de unir, divide. Tú eres el enemigo porque tienes más. En la práctica, esto ha llevado a movimientos en donde se ataca a personas no por lo que hacen, sino por quiénes son o cómo son. Vemos que en universidades o en redes sociales se ve la cultura de la cancelación, en donde si no estás de acuerdo con ideas de izquierda, te empiezan a llamar fascista, racista. Esto es odio puro y directo. En países que han tenido gobiernos de izquierda extrema, como en la Unión Soviética, bajo Stalin, esto se volvió persecución cuando millones de personas murieron por ser enemigos de la clase proletaria. El problema, que nadie parece recordar, es que al enfocarse en derechos colectivos, se olvida la libertad individual. Si el gobierno se convierte en juez y puede decidir qué es justo y qué no, puede imponerlo con fuerza, lo que se llama autoritarismo. La izquierda suele querer más control estatal, altos impuestos, regulaciones muy estrictas y nacionalizaciones. Esto daña la economía. El comercio debe ser un intercambio libre. Yo vendo algo y tú lo compras, ambos terminamos ganando. Pero si el gobierno comienza a poner muchas reglas como límites a precios, los precios de garantía o impuestos muy altos, los empresarios se desaniman y no invierten ni comercian. ¿Por qué invertir si el Estado se lleva la mitad o más de las ganancias? Esto reduce la innovación, la competencia. Por ejemplo, si una empresa quiere abrir una fábrica, pero hay regulaciones ambientales extremas, o simplemente hay sindicatos que son obligatorios, que terminan por encarecer todo, pues mejor se va a otro país en donde sea más sencillo hacer negocio. La izquierda en México promueve salarios mínimos altos y protecciones laborales muy fuertes, lo que suena genial, pero si un negocio pequeño no puede pagar eso, cierra o despide gente. En lugar de crear empleos, se pierden. Algo que vemos que está ocurriendo en México en estos días. En la propuesta de economía de izquierda, el Estado termina controlando las fábricas, pero sin competencia, y todo se vuelve ineficiente. La gente no trabaja duro, no le echan ganas porque no hay incentivos. Si todos ganan lo mismo,
¿Para qué se tienen que esforzar? Los ejemplos de Singapur o de Corea del Sur, que tienen mercados libres y muy bajo desempleo, nos demuestran que países con más libertad económica crecen más. En contraste, vemos a un Venezuela en donde hay un gobierno de izquierda que nacionalizó industrias y el resultado es la hiperinflación, la escasez de productos y servicios y millones emigrando por falta de empleos. Queda claro que la izquierda inhibe el comercio al poner barreras y los empleos al reducir la motivación porque prefiere la igualdad forzada sobre la prosperidad voluntaria. Para entender mejor, veamos algunos ejemplos históricos que son reales. Primero, hablemos de la gran hambruna en China bajo Mao Zedong, aquel líder comunista de izquierda. Mao quería industrializar rápido con aquel llamado gran salto adelante. Colectivizó las granjas quitando tierras privadas y obligando a los campesinos a trabajar en comunas estatales. Y esto fue un desastre. Sin incentivos personales, la producción cayó. El gobierno mintió sobre las cosechas para verse bien y terminó exportando comida mientras su propia gente moría de hambre. El resultado fue alrededor de 45 millones de muertos. Autoritarismo puro. El Estado controlaba todo, pero promovía el odio contra burgueses y ejecutaba a los disidentes. Otro ejemplo, Cuba, bajo Fidel Castro. Después de la revolución de 1959 implantaron un socialismo, una forma de la izquierda extrema. Nacionalizaron empresas, eliminaron la propiedad privada y prometieron igualdad. Al principio, pues sí, mejoró la educación y la salud, pero a un costo muy alto. Sin embargo, el problema principal es el sistema. Sin un comercio libre, la economía se terminó estancando. Hoy Cuba es pobre, con un racionamiento de comida y con una electricidad que les llega en horas. Millones han huido y el gobierno reprime protestas. Es un estado fallido que, igual que Morena, priorizó la ideología sobre la realidad, promoviendo derechos como antiimperialismo, pero disfrazó la represión y la pobreza. El gobierno crece tanto que termina aplastando libertades, causa hambrunas o el estancamiento de la economía y utiliza los derechos para justificar el control. En resumen, la izquierda política te engaña prometiéndote igualdad y justicia a través de más gobierno, pero en la vida real está promoviendo el odio disfrazado de derechos al dividir a la sociedad en bandos e inhibe comercio y empleos con regulaciones que terminan matando los incentivos. Ejemplos como China y Cuba nos están mostrando riesgos, el autoritarismo, la pobreza y la muerte.